Buenos días, perdón. No se me escucha porque tenía el micrófono apagado en el micrófono, no en el Zoom. Disculpen. Entonces, como les estaba diciendo que no me escucharon, ese es el ejercicio que no se resolvió a finales de la clase pasada, ¿verdad? Mandaron varios y creo que terminamos la clase pasada con el de la ola que rebotaba y no dio tiempo para hacer este. También hay otros dos que me mandaron al correo que se los vamos haciendo. Entonces aquí tenemos dos vagones, uno experimenta una fuerza F, el otro experimenta una fuerza 2F, cada uno se mueve a una distancia D, ¿okay? Dicen que los dos parten del reposo y dice que cuál es la relación entre las velocidades de los vagones al final de la distancia. ¿Okay? Entonces, ok, básicamente, que tenemos, ¿cómo lo intentarían resolver ustedes? ¿Qué harían ustedes? Quiero la velocidad final después de una cierta distancia. Tengo la fuerza con la que recorre, ¿verdad? Que la aplico durante esa distancia. ¿A qué suena esto? ¿Qué tema debería aplicar acá? Trabajo y energía, el trabajo. Exacto. El teorema de trabajo y energía cinética, ¿verdad? En donde nos decía que el trabajo es igual al cambio de energía cinética. En este caso nos dicen claramente que ambos parten del reposo, entonces podemos decir tranquilamente que la energía cinética inicial es cero, ¿no? Entonces el trabajo realizado es directamente igual a la energía cinética, ¿no? Em, entonces parte del reposo. ¿Ok? ¿Cuánto sería el trabajo? Bueno, vamos a suponer que esa fuerza actúa paralela al desplazamiento, entonces el trabajo sería fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Y, y eso va a ser entonces igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, la cuestión es la siguiente. La del desplazamiento es una constante, ¿verdad? Ambos tienen el mismo desplazamiento. Este, la masa es la misma para ambos y el 2 es el mismo para ambos. Que es lo que cambia la fuerza y la velocidad. Entonces, supongamos que este es sí, el vagón con velocidad, perdón, el vagón A como una fuerza F. Ese es el caso de A. Y el caso de B, lo que pasa es que tengo dos veces la fuerza. ¿Ok? Dos veces la fuerza que he experimentado. O sea, esta F de acá, ahora sí es la misma F de acá. Entonces, en ambos casos, si despejo la velocidad, va a quedar, paso el 2 a multiplicar, 2F por D entre M, ¿verdad? Eso sería la velocidad de A, ¿cierto? Si despejo en este otro lado, este, paso este 2 a multiplicar, paso esa M a dividir, ¿ok? Y, y me doy cuenta de una cosa, que aquí tengo 2FD entre M, ¿verdad? Que esto es velocidad A al cuadrado. ¿Okay? Ese 2FD entre M es lo mismo que la velocidad A al cuadrado, ¿verdad? Entonces digo que aquí tengo que la velocidad A al cuadrado por 2, okay, sobre ese 2, es igual a la velocidad B al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí es en el caso B. Okay. Y entonces me doy cuenta que si saco raíz cuadrada a ambos lados, me va a quedar que la velocidad V es lo mismo que, ahora la relación que tengo es que velocidad en V es la velocidad de A
A lo mejor acomodámoslo diferente. Raíz cuadrada de 2 por la velocidad de A. ¿Ok? Aquí está la respuesta correcta. Sí. Dudas. Sí, profe. No sé si estará conectado el compañero que mandó la pregunta. La clase pasada. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, avanzo. En el correo me mandaron, como les dije, 2 preguntas. Vamos con cada una. Entonces, la primera que me mandaron es esta, que es lo que tenemos acá. Tenemos un objeto de 4.2 kilogramos, inicialmente en reposo, estalla en 3 fragmentos de masa igual. ¿Ok? Se observa que 2 de estos fragmentos tienen velocidades con magnitud de 5 metros por segundo, pero con direcciones que difieren por 90 grados. ¿Ok? Y nos dice que cuánta energía cinética fue liberada durante el estallido. Entonces, lo primero es recordar que aunque sea un estallido, esto es equivalente a una colisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos las colisiones completamente inelásticas, vienen todos los objetos, chocan y terminan juntos. Esto es lo mismo, pero al revés, está todo junto y se separa, por el motivo que sea, pero se termina separando. Eh, entonces no nos interesa tanto el motivo, pero lo que nos interesa es que comenzó junto y termina separado. O sea, es básicamente una colisión inelástica, pero a la inversa. ¿Ok? Y entonces, cuando analizo la cantidad de movimiento, al inicio es 0 y al final tengo 3 pedazos de objeto que tienen alguna cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, la suma de esos 3 tiene que dar 0. Sí o sí, porque al inicio no había cantidad de movimiento. Analicemos un poco lo que nos dice. Ok, la masa de cada uno va a ser lo mismo. Cada una de esas masas va a ser 4.2 dividido entre 3. Eso es 1.4. Si todavía sé dividir kilogramos cada pedazo. ¿Okay? Muy bien, ahora lo que necesito, ¿verdad? Es ver qué hago con estas velocidades. Analicemos eso. Entonces tengo 3 pedacillos. 1, 2, 3. Los 3 son iguales. Al principio estaban juntos. ¿Ok? Y al final tengo lo siguiente. Hay uno, no sé cuál es la dirección, pero sé que uno de ellos va hacia la derecha, o va en alguna dirección, que voy a decir que esa dirección, o sea, siempre puedo escoger, puedo darle vuelta a mi cabeza o al plano para que esa dirección sea a la derecha. Entonces, voy a suponer que este es el que va hacia la derecha. Y el otro, o por lo menos al menos otro de los pedazos, va con un ángulo 90, o sea, va hacia arriba, que sé yo. Podría ir hacia abajo también, pero ya estaba como arriba, que siga hacia arriba. Estas dos velocidades tienen de magnitud 5 metros por segundo, ¿verdad? Las dos. Pero van en componentes diferentes. Entonces, ¿hacia dónde debería ir el tercer pedazo para que cancele la cantidad de movimiento de esos dos?
hacia el suroeste, por decirlo así. Hacia el suroeste, por decirlo así, exacto. Tiene que cancelar esta velocidad hacia la derecha y tiene que... Vamos así. O sea, tiene que cancelar esta velocidad a la derecha y tiene que cancelar esta velocidad hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a ver, esos dos de ahí van a formar entonces el vector segundo. ¿Ok? Esos dos de ahí forman el vector que yo ando buscando, que va a ser la magnitud de ellos dos, ¿cierto? Entonces, como es el compañero, tiene que cancelar a esos dos. Ok. Ahora vea que estos dos de aquí los voy a poner como en gris porque son como la componente, no son directamente el vector velocidad. El vector velocidad tiene que ir hacia abajo. Entonces, esto lo sabemos porque la cantidad de movimiento se conserva. ¿Ok? Y podemos entonces expresar cada uno de ellos como un vector. Entonces, velocidad 1 va a ser alguno de ellos, digamos que es 5 en la dirección de I, metros por segundo. El vector V2, digamos que es el que va para arriba, 5 en la dirección J, metros por segundo. Y de una vez podemos decir que el vector 3, como la masa es la misma, puedo directamente decir que, es más, sí. No lo hagamos así, seamos correctos físicamente hablando. La cantidad de movimiento 1 va a ser la masa por la velocidad 1, entonces va a ser 1.4 por 5 en la dirección de I. Esto entonces está en unidades de kilogramos por metro sobre segundos. La cantidad de movimiento 2 va a ser entonces la masa por la velocidad 2, va a ser 1.4 por la velocidad 2. ¿Ahora qué es? Va a ser 5 en J. Ahora que ya estoy poniendo las cantidades de movimiento. Y verdad, como tengo que sumar 0, como estos dos de aquí arriba tienen que sumar 0, la cantidad de movimiento 3 es masa por velocidad 3. Va a tener la masa, ¿verdad? En negativo tiene que cancelar 1.4 por 5 en la dirección de Y. Y tiene que cancelar 1.4 por 5 en la dirección de J. ¿Verdad? Vean que esto, aquí hay este ejercicio se lo ponemos así para tratar de hacerlo sencillo. No sé si se consigue hacerlo sencillo. Pero bueno, si no tuvieran las mismas masas, ahí sí tengo que modular la velocidad, ¿verdad? Aquí uso la masa 3 con la velocidad 3, ¿verdad? Entonces la velocidad 3 con la masa 3, ¿cómo la saco? Bueno, de la cantidad de movimiento. Y en este caso, la masa es la misma para todas, entonces simplemente uso la misma componente de velocidad, ¿cierto? Si la masa fuera diferente, ahí sí, esta velocidad ya no sería exactamente 5, sino aquella velocidad tal que la cantidad de movimiento sume 0. ¿Okay? Y ya no sabríamos directamente cuáles son las componentes de la velocidad de la tercera partícula, sino que habría que sacarlo aquí de la cantidad de movimiento. ¿Okay? Pero bueno, eso entonces la cantidad de movimiento es lo que me permite decir cuál es la tercera velocidad que me hace falta. Ahora, cuando yo vengo a ver cuánto es la energía cinética final, básicamente la energía cinética que se liberó, lo que voy a tener entonces va a ser la masa 1 la masa 1 con la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la masa 2 con la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la masa 3 con la velocidad 3 al cuadrado sobre 2. ¿Okay?
Y bueno, aquí tal vez la más complicada es la velocidad 3. ¿Por qué? Porque la velocidad 3 tiene componentes, o bueno, la tenemos como componentes. Y aquí en la energía cinética uno lo que usa es la magnitud de la velocidad, ¿cierto? Pero bueno, ok, para simplificar esto, voy a sacar m a factor común, porque m1, m2 y m3 es lo mismo. Lo estoy separando solo como para... Son lo mismo, entonces pueden llamarlo m en el siguiente paso nada más. Todos tienen la misma masa. Entonces, saquemos m a factor común, saquemos el 2 a factor común, ¿verdad? El medio ahí, que no estorbe. Entonces, velocidad 1 al cuadrado, ese sí lo conozco directamente, ¿verdad? De 5 nada más. Aquí en paréntesis grande, déjenme ponerlo una vez. Entonces, la velocidad 1 la conozco, es 5. La velocidad 2 la conozco, es 5 también. Con la velocidad 3 lo que puedo hacer es decir, bueno, esto es como la magnitud del vector. La magnitud del vector es la primer componente, velocidad 3 en x al cuadrado, dije x, más la segunda componente al cuadrado, ¿cierto? La hipotenusa o la magnitud del vector va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso en la raíz. Pero como ahí tengo la magnitud al cuadrado, y chao, la raíz se quita. Okay. Y listo, eso sería lo que tengo que calcular. Profe, Dígame. ¿por qué quita la raíz así? Em, Me perdí. porque aquí tengo la magnitud al cuadrado. Ah, ok, ok. Listo, entonces, gracias. Con gusto. Muy bien, entonces, igual vean que cada una de estas, V1 al cuadrado es 5, V2 al cuadrado es 5, bueno, es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, V3 en X es menos 5 al cuadrado, pero al cuadrado queda 5 al cuadrado. Y V3 en Y es menos 5, pero también al cuadrado. Entonces, en realidad, lo que tengo va a ser la masa 1.4 por 4 veces 5 al cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que está ahí dentro del paréntesis. Cada una de esas es 5 al cuadrado, entonces tengo 4 veces 5 al cuadrado entre 2. ¿Cierto? ¿Cuánto les da? 70. Perfecto. Profe, si quitó la raíz, ¿por qué no quitó el cuadrado? Ah, ok, entonces de un segundo voy a poner aquí simplemente que esto es 70. Porque la magnitud de V3 es la raíz cuadrada de V3x al cuadrado más V3y al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí eso está dentro del cuadrado, dentro de la raíz, perdón. Entonces cuando yo quito la raíz, voy a poner esto como subíndice. Cuando yo quito la raíz, lo que estoy haciendo es decir, claro, entonces voy a agarrar la magnitud al cuadrado, pero las componentes también quedan al cuadrado. Ok. Muy bien. ¿Dudas? Igual yo me compliqué resolviéndolo para para comentar todo lo que se hace a fondo. En realidad este ejercicio, el hecho de que le ponga que todos tienen la misma masa es para simplificarles el cálculo y que ustedes dijeran, claro, entonces solamente tengo que ver que las velocidades se cancelen entre sí, porque la masa es la misma, entonces la cantidad de movimiento uso la misma masa para todos. Y también eso entonces hace que al final este cálculo de la energía cinética se simplifica a la hora de calcularlo, ¿verdad? Es 4 veces 5 al cuadrado. Igual, aquí les puse todo paso a pasito. Profe, Dígame. ¿cómo es que se cancelan las energías? Las energías no se cancelan.
Bueno, sí, pero es que antes que vos estabas explicando como algo del diagrama, ¿verdad? Dice, no, y es que este vector que sale para acá cancela este y yo me perdí. Ahí un La momento. cantidad de movimientos es lo que cancela. Ok. Entonces, el enunciado me dice la cantidad, o me da datos suficientes para calcular la cantidad de movimiento de dos de las tres partículas. Una va hacia la derecha y la otra va con un ángulo de 90 hacia arriba. Ahora, el enunciado no Ujú, me dice eso, pero una vez que yo escojo que una sea hacia la derecha, la otra o va hacia arriba o hacia abajo, no importa al final de cuentas. Lo que ujú, importa es que, ¿verdad? Porque yo a esto le puedo dar todas las vueltas que quiera, ¿verdad? Yo lo puedo ver como yo quiera. Entonces, podría ver que una va para arriba y otra para la izquierda. Puedo verlo como que una va a la izquierda y la otra para abajo, ¿verdad? No, no importa cómo yo escojo hacia dónde verlo. Lo que sí importa es que una va en una dirección y la otra va con un ángulo de 90. Entonces, ujú. yo escogí derecha y arriba porque me gustó, nada más. Entonces, esta va hacia la derecha, la otra va hacia arriba. Y entonces ya me da suficiente información para saber la cantidad de movimiento de estas dos. Ahora, yo sé que la cantidad de movimiento de las tres tiene que sumar cero. Entonces, la cantidad de movimiento de la tercera bola tiene que cancelar a las dos anteriores. Por eso yo sé que va hacia abajo a la izquierda. Ok, ok. Listo. Gracias, profe. ¿Ok? Ahora sí, por ahí por el chat en privado supongo me comentan que sí, que sobre la energía cinética inicial es cero. Sí, esto es la energía cinética final directamente, ¿verdad? Em, pero básicamente la energía cinética final es toda la energía que se libera, ¿verdad? Por ese mismo comentario que me hace la compañera, tiene razón, la energía cinética inicial es cero. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Ok, entonces, el otro ejercicio que me habían pasado al correo, a ver dónde lo dejé, aquí está, es este otro. A ver qué tenemos acá. Em, ok. Entonces, acá lo que tenemos es este sistema, el de la figura. Me dan los datos, la masa A, saquémoslos para tenerlos más a mano. Y la masa A es 15 kilogramos. La masa B es 10. ¿Ok? Dice que hay un ángulo de inclinación de 30. Ok. Cita es 30. Cualquier cosa, yo sé que ya me mandaron dos ejercicios al chat, ya los descargué por aquello, para que sepan. Ok. ¿Y qué más me dicen? Nada más. Ah, me dicen cuánto es H. H es la altura que recorre A hasta llegar al suelo. Es 0. Perdón, 5. ¿Qué estoy diciendo? El suelo es si el suelo es 0, la altura es 5. Me dicen cuál es la rapidez del bloque B justo cuando el bloque A golpea el suelo. El plano no tiene fricción. ¿Ok? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Hay varios posibles caminos, pero díganme ustedes cuál camino les parece el más indicado. O mejor dicho, si ustedes ven esto en el examen, ¿cómo lo abordarían?
Por conservación de la energía. Perfecto. Entonces, tengo dos puntos de interés y dos objetos. Entonces, tengo dos puntos de interés y dos objetos. Entonces, tengo que ver cada punto de cada objeto. Voy a decir lo siguiente. Para el objeto A, el punto 1 va a ser aquí arriba y el punto 2 va a ser aquí abajo. Para el objeto B, el punto 1 es aquí abajo y el punto 2 va a ser en algún punto aquí arriba. ¿Okay? No estoy seguro dónde, pero por ahí. ¿Okay? Entonces, tengo que analizar cada objeto. Ahora este es el punto 1A. Tengo que separar los puntos entre A y B. Eso es a lo que me refiero. El punto 1B, 1A, perdón, 2A, 2B, 1B. ¿Okay? Entonces, planteemos cuánto valen las variables de interés en cada uno de esos puntos. ¿Cuáles son las variables de interés? Altura, exacto, y velocidad. Básicamente eso es lo que necesito saber. Entonces ocupo saber cuál es la altura de A en el punto 1 y la velocidad de A en el punto 1. ¿Cuánto la altura? Los 5 metros, ¿verdad? Que antes llamé H, entonces le voy a poner H por el momento. ¿Y la velocidad? 0. 0, parte del reposo. Perfecto. Ese es 1A. 1B, perdón, 2A. Dios mío, no sé si no lo mal. Entonces, ¿cuánto es la altura de A en el punto 2? 0, perfecto. Y la velocidad de A no la conozco. Okay. Ok, vamos entonces ahora con el punto, ahora sí, el 1B. ¿Cuál es la altura y la velocidad de B en el punto 1? 0 y 0 también. 0 y 0. Muy bien. Eh, ahora viene el punto interesante. El punto 2B. Ese es el que hay que tener más cuidado. ¿Cuál es la altura de B en el punto 2? Pista. ¿Cuánto ha recorrido? ¿Cuál es la distancia que recorre B a lo largo del plano? Exacto. B recorre 5 metros a lo largo del plano. Entonces, ¿cómo puedo calcular la altura a la que llega B? Con el seno del ángulo. Con el seno, exacto, ¿verdad? La altura sería el cateto opuesto. Y entonces, yo sé que B tiene recorre una hipotenusa H, pero yo quiero el cateto opuesto. Entonces uso H por seno de zeta. ¿Okay? O sea, desde aquí donde está B hasta el punto 2B, ay, qué horrible, no importa. Eso es la distancia H que recorre B, ¿verdad? Y entonces, quiere decir que de aquí abajo, ¿verdad? Esa es la altura que yo necesito calcular. Okay. Entonces es H por el seno de zeta. ¿Ok? Y bueno, la velocidad de B en el punto 2 no la conozco. ¿Qué puedo decir sobre la velocidad de ambos objetos al final? Es la misma. Es la misma. Es la misma porque todo el sistema se mueve a la vez. Entonces, si al inicio estaba quieto, al final todo el sistema tiene la misma velocidad v. ¿Ok? Un segundo.
Ok. Muy bien, entonces ya que tenemos claro todo esto, podemos plantear la conservación de la energía. Entonces tengo la energía cinética de A en el punto 1 más la energía cinética de B en el punto 1 menos la energía, perdón, es final menos inicial, entonces sería final es el punto 2. El inicial sería la energía cinética de A en el punto 1 menos la energía cinética de B en el punto 1, ¿verdad? Aquí tengo las finales en positivo, las iniciales en negativo. Lo mismo pasa con las energías potenciales. Entonces tengo la energía potencial de A en el punto 2 queda positiva porque es final. La energía potencial de B en el punto 2 también es positiva, menos la energía potencial de A en el punto 1, negativa porque es inicial, sí, es inicial, y la energía potencial de B en el punto 1 también es inicial, todo eso da 0. No pongo lo de transferencias, trabajos y cambio de la energía interna porque ni lo usamos, ¿verdad? No hay una transferencia de energía, no hay una fuerza externa, no hay fricción. ¿Sí? Ahora, eso es una ecuación demasiado larga, pero por dicha hay un montón de ceros aquí arriba. ¿Quiénes se hacen cero? De estas energías, ¿cuáles se hacen cero? K1, KA1, exacto. Profe, Dígame. una pregunta. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas de varias, así como de varias cosas, ¿verdad? De varios objetos, como los teoremas de energía cinética y así se toma como la sumatoria de todas las energías. Yo considero todas las energías. Ok, y todas las juntamos así, sumándolas. Ajá, sí, pero vea que las finales suman, las iniciales restan, ¿verdad? Porque siempre es final, final menos inicial. Es el Ok, criterio que hay que entonces tener. las iniciales se ponen como negativas y las finales positivas. Exacto, exacto, Ok, gracias. con gusto. Eh, Ahí también me dicen en el chat las B en 1. B1, supongo que la compañera está viendo que ambas en B1, tanto la potencial como la gravitas, como la cinética es 0. Entonces, muy bien, esas dos también se hacen 0. Okay. Solo sobreviven 4. Las cinéticas finales y potencial final de B y potencial inicial de A, ¿verdad? Eso es lo que sobrevive. Entonces voy a quitar todo lo que dije que iba a quitar. Esto aquí se quita. Esta acá se quita. Y esta acá se quita. Perfecto, entonces ya eso es una ecuación mucho más manejable. Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces la masa de A por la velocidad al cuadrado. Solo pongo V porque es la misma incógnita, eso por lo que dijimos antes, entre 2. Más la masa de B por la velocidad final al cuadrado, entre 2. Y más, ok, y la masa de B por G por la altura de B, que va a ser H seno zeta. Okay. Menos la masa de A por G por altura A, que es simplemente H. Okay. Y bueno, mi única incógnita aquí es la velocidad. Okay. Que despejarla es relativamente sencilla. El primer paso sería pasar estas y eso es igual a 0. Entonces, despejando, lo primero que hacemos es pasar al otro lado al igual esta cuestión de las energías potenciales. Entonces esta queda positiva y esta queda negativa. Ok, y
acá puedo sacar a factor común, entonces lo voy a hacer la v al cuadrado y el 2. Entonces aquí simplemente me queda la suma de las masas. Muy bien. Y entonces el siguiente paso sería despejar ese v cuadrado. Paso el 2 a multiplicar. Voy a sacar la g a factor común, la g y la h a factor común. Okay. Y la suma de masas lo mando a dividir. Entonces, mientras mis mascotas se matan, démosle números a esto. Okay, entonces tengo 2 por 9,8 por la altura, habíamos dicho que era 5 por, abro paréntesis, la masa de A es 15, la masa de B, aquí resta son 10, por el seno del ángulo que habíamos dicho 30. Todo eso dividido entre la suma de 15 más 10. ¿Cuánto le da? Profe, porque no saca la raíz de un solo también. Ay, tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón. Porque se me olvidó que estaba al cuadrado. Literal. Lo metemos en la raíz. Muy bien. 6.26, que eso redondea a 6.3. Okay. Entonces ahí se puede ver todo el problema. Vean que se simplifica bastante si uno primero tiene claro cuánto es cada una de las variables de interés en cada punto. Aquí la dificultad estaba en darse cuenta que lo que hace B es subir una distancia h a lo largo del plano, y entonces yo lo que ocupo es el cateto vertical de esa distancia, ¿verdad? Eso era lo que más podría comerlos en este ejercicio, ¿verdad? Era un punto interesante. Ok. Y bueno, y reconocer que ambos al final tienen la misma velocidad porque se mueven a la vez. Eso también es importante, porque si no quedo con dos incógnitas y bueno, ¿qué hago? O resulta que las dos incógnitas son lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? Profe, Ujú. em, digamos, en la altura, cuando usted saca la altura de B2 que puso H de 0 de ángulo, Ujú. no se toma en cuenta que está arriba de los 5 metros, por decirlo así, donde está el bloqueo. ¿Cómo? No entiendo. Digamos, es que los 5 metros es el bloque para abajo Ajá. y o representan todo el cateto puesto. No, los 5 metros solo son es la altura que tiene A, pero vea que el bloque B, tal vez voy a hacer la imagen de cómo sube el bloque B un poco mm, más mejor, dirían por ahí. Entonces yo necesito ver el centro de masa del bloque B. Entonces el centro de masa del bloque B empieza acá. Y ahí estoy diciendo que para B esa es la altura 0. Yo puedo hacer eso. Yo puedo decir para B esa es la altura 0. Y B entonces sube a lo largo del plano la misma altura H. Okay. Entonces para ver si logro hacer esto un poco más visible. Pongámoslo en azul. Okay. Entonces, B sube a lo largo del plano, esa altura H.
¿Ok? Y, Dios, ¿qué pasa? Espera un segundo que esto se va a cerrar. Dame un segundo, a ver si lo recupero. Nunca se consiga un Beagle. Ok. A ver qué recuperé. Básicamente todo. Ok, entonces estaba haciendo aquí el dibujo. Espera, eso ustedes no lo están viendo. Entonces, estaba haciendo acá el dibujo. Entonces, yo lo que necesito es ver cómo se comporta B. Entonces, B, el centro masa de B empieza aquí a esta altura. ¿Okay? Luego, a partir de esa altura, el centro masa de B sube a lo largo del plano una distancia h. ¿Okay? Entonces, h es a lo largo del plano. Entonces el ángulo que va a tener aquí, esa distancia h con respecto al plano, va a ser el mismo ángulo zeta que ya tiene el plano. Entonces, si esto aquí es el cero altura para B, entonces la altura final en el punto 2B va a ser este cateto opuesto. Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Varias cosas. La primera cosa que quiero que vean es que A y B pueden tener un cero potencial distinto. Yo no necesito saber qué tan arriba empezó B con respecto a A. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a tener es el cambio de energía potencial. Entonces, como lo que tengo es el cambio en la energía potencial, si considero esta altura acá al inicio, al final también la considero, ¿verdad? Y entonces esas alturas de ahí terminan cancelándose entre sí, ¿verdad? La contribución de esta altura acá cancela con la contribución de esta altura acá. Final menos inicial. Entonces eso se resta matemáticamente aquí. Entonces no importa donde yo le pongo el 0 a B. No importa que el 0 de B sea diferente del 0 de A. ¿Okay? Entonces yo escojo el 0 de B que me facilite más la matemática. Entonces, donde empieza B es 0, porque empieza lo más abajo que B va a estar. Entonces, la parte más abajo del movimiento lo voy a poner 0. A partir de ahí, entonces empiezo a medir cuánto sube B. La cuestión es que B solamente se mueve a lo largo del plano esa distancia h. ¿Okay? Porque eso es lo que A se mueve hacia abajo, entonces lo que logra es jalar a B. Sí, le contesté su duda. Profe, una pregunta. ¿Esa distancia cambiaría si hubiese fricción en el problema? Podría cambiar si se detiene antes de llegar al suelo. Ok, ok. Ok, sí. Pero igual, vea que si hay fricción, entonces, ¿cuál es la distancia a lo largo del cual calculo la fricción? La misma distancia que se mueve B. Entonces, esa es una ventaja. Esta H que se mueve sería la misma H que uso para la fricción, ¿verdad? Para el cambio de la energía interna debido a la fricción. Okay. Muy bien, de aquí se perdió el resultado final, pero ya sabemos cuánto da. Y que aquí me faltó una raíz. Ok, entonces me había mandado dos problemas al chat. Voy a copiarlos otra vez.
y vamos en orden según como me lo mandaron. Entonces el siguiente problema que me mandaron es este. Tengo una rueda gira alrededor de un eje fijo con aceleración angular constante de 4 radianes por segundo al cuadrado. Considere el instante cuando la aceleración lineal tiene una magnitud de 1.2 metros por segundo al cuadrado para un punto en el borde de esta rueda de 0.20 metros de radio. Calcule la aceleración radial para ese punto en el instante dado. Ok. Ok. Muy bien, entonces, bastante sencillo. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Tenemos nuestra rueda. No me interesa si la rueda es más grande o más pequeña o qué, simplemente voy a analizar que el radio de esa rueda o el radio que estoy analizando va a ser de un 0.20 metros. Esto es R y R es 0.20. ¿Okay? ¿Qué más sé yo sobre esto? Bueno, yo sé que la aceleración angular es ¿dónde está? Acá. La aceleración angular es 4 radianes por segundo. Okay. Y sé que la magnitud de la aceleración total es 1.20. Okay. Ahora, la aceleración total va a tener la aceleración centrípeta en la dirección centrípeta, ¿verdad? Que sería en la dirección negativa de R, y la aceleración tangencial en la dirección tangencial, que sería la dirección de zeta. ¿Dónde está zeta? Aquí no sé si es positivo o negativo. Podría ser que va en la dirección positiva, podría ser que va en la dirección negativa. Y estrictamente hablando, eso no me va a preocupar. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, estas son las direcciones. ¿Y qué sí sé yo al respecto? Bueno, yo sé que la aceleración tangencial, puedo escoger la dirección positiva, solo puedo escoger una de las dos. Entonces yo sé que, entonces la magnitud de la aceleración, voy a ponerla al cuadrado, va a ser la aceleración centrípeta, que es la que me piden, al cuadrado, es lo que ando buscando, la aceleración radial, y más la aceleración tangencial al cuadrado. Por eso es que no me estoy preocupando por saber de una vez si la aceleración tangencial va a favor de las manecillas del reloj o si va en contra. Va en alguna dirección tangencial. Y bueno, la magnitud de la aceleración la conozco y la aceleración tangencial, yo sé, por ahí yo sé que aceleración tangencial es lo mismo que R por alfa. Y tengo R, tengo alfa. Entonces eso lo puedo meter acá, ¿verdad? Lo pongo entre paréntesis solo para acordarnos que tengo que elevar al cuadrado ambas. De aquí despejo la aceleración centrípeta, es bastante sencillo. Mando esto a restar. Y voy a sacar de una de la raíz cuadrada antes de que se me olvide. Y listo, ahí está. Entonces sería la magnitud de la aceleración 1.2 al cuadrado menos R 0.2 al cuadrado por 4 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Todo eso entre la raíz, obviamente. No. Muy bien. Va a suponer que a 0.89 metros por segundo al cuadrado. Ahí si no les da 0.89 me avisan y me siento llorar. No, y revisamos.
Sí, sí da. Perfecto. Ok. Muy bien, este es el primero que me había mandado el chat. El siguiente que me mandaron al chat, ¿hay alguna duda con este? Profe, Dígame. la aceleración centrípeta es la misma que la radial, entonces. Sí, sí. Ok. ¿Podrías poner el problema, por favor, para tomarle foto? Ahí está bien o lo amplío un poco más. No, así. Ok, Muchas gracias. con gusto. Vea que radial es solamente el título que le damos a aquello que va en la dirección radial. Y la aceleración centrípeta va en la dirección radial hacia el centro. Entonces, hablar de aceleración radial es lo mismo que hablar de aceleración centrípeta. Ok. Entonces, el siguiente. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos entonces un ejercicio, esto creo que es del examen de simulacro. Ok, tengo una bisagra, viene una bola y la golpea la bisagra a 30 centímetros del borde. Eso con solo ver la figura. ¿Qué me dicen? Con solo ver la figura también me da la velocidad, 20 metros por segundo, y la velocidad de esa bola antes de golpear la bisagra. Em, Me dice que la bisagra es perdón, la bisagra no, la bisagra es la parte aquí abajo, la barra, es una barra. Una barra que tiene una bisagra en la parte inferior y va a girar entonces en torno a la bisagra. Ok, discúlpeme ahí el mal uso del lenguaje. Entonces la barra tiene un largo de 90 centímetros. Ok. La masa de la bola, qué bonito. La masa de la bola es igual a un sexto de la masa de la barra. Voy a poner M mayúscula la masa de la barra, lo divido entre 6, me da la masa de la bola, que es M minúscula. El choque ocasiona que la bola rebote horizontalmente hacia atrás con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces podemos decir, ok, bueno, la bola tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo y la velocidad final, ¿cuánto sería? Entonces, vamos aquí en la dirección de I. ¿Cuánto sería la velocidad final? Menos 5, profe. 5, así, lo pongo así, nada más 5. Menos. Sería negativo, ¿no? Sería negativo en la dirección de I. Perfecto, gracias. Ok, y ese negativo es importantísimo, ¿verdad? Recordemos que la cantidad de movimiento es un vector, ya sea la cantidad de movimiento angular o la cantidad de movimiento lineal. ¿Ok? Entonces, la dirección importa, e importa mucho. Entonces me dicen, ¿cuál es la rapidez angular de la barra justo después de golpear la bola? ¿Cómo calculo eso? Ok, es una colisión. Tengo que conservar la cantidad de movimiento. ¿Cuál cantidad de movimiento me sirve conservar aquí? ¿La lineal o la angular? La angular, perfecto. Entonces, voy a tener L antes, ¿verdad? L inicial es igual a L final. Ok, muy bien. Entonces, al inicio, ¿quién tiene cantidad de movimiento al inicio? La bola. La bola. ¿Cómo le calculo la cantidad de movimiento de la bola al inicio? R cruz P, exacto, perfecto. Entonces ocupo R cruz P.
¿verdad? Entonces es el R va a ser el mismo al inicio y al final, pero el P va a ser inicial acá. ¿Sí? Ok, al final, ¿qué cantidad de movimiento tengo al final? El de la bola y el... bueno, sí, yo sé que desde el inicio le llamé bisagra. La bisagra solo es la parte de abajo. Mi error, perdón. Es toda la barra. ¿Verdad? Sí. Pero sí, tiene toda la razón. Estamos hablando de la bola y la barra tienen uno. El de la bola lo calculo igual. R cruz P con P final. Y el de la barra. ¿Cómo calculo el de la barra? Y W. Y omega. Exacto. Ahora, insisto, algún día me harán caso. Esto es omega, esto es W. ¿Ven que son diferentes? Pero bueno, y omega, exacto. Y omega es justamente lo que ando buscando. Ahora, es ahí. ¿Cómo calculo esa I para esta barra? Exacto. Por un segundo me confundí con un 2/3, pero no tiene toda la razón el compañero. La I va a ser M de la barra por el largo de la barra al cuadrado entre 3, ¿verdad? Porque es una barra que gira en torno a su extremo, ¿verdad? La bisagra está en el extremo. Entonces, sí. Perfecto, entonces en el siguiente paso lo pongo de una vez, pero bueno, el R, ¿cuánto va a ser el R para, cómo quedaría el R cruz P para la partícula esa que se acerca? RMV, ajá, pero ¿cuánto es el R para esa partícula? ¿Cómo calculo ese R? Las dos tienen razón, pero ¿cómo calculo ese R? Con los 30 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿R vale 30 centímetros? ¿O cuánto vale R? 0,03 metros. Eso es lo mismo que 30 centímetros, no. Ah, ok. 90 menos los 30 centímetros, exacto, ¿verdad? El R sería, ¿verdad? Estrictamente hablando, voy a pasar esto al otro lado. Estrictamente hablando, el vector R es el que va desde la bisagra hasta, ¿verdad? Porque la bisagra es el punto de giro, hasta la partícula. Pero como estoy haciendo el producto cruz, solamente considero la parte perpendicular, que sería aquí lo que está enfrente, ¿verdad? Y entonces el R, usemos las letras que las compañeras nos propusieron. El R va a valer el 90 menos 30, y eso serían 60 centímetros. Una vez hacemos la conversión, como lo dijo el compañero, entonces R es 0.6 centímetros. Perdón, ya lo pasa a metros. Okay. Entonces ya tenemos aquí, esto sí sería RM por V, en ambos casos. El I sería el ML al cuadrado sobre 3. Okay. Va a ser lo siguiente. Ok, muy bien. Escribimos esto acá. Y vamos despejando para omega. Paso esto a restar. Aquí queda. Y voy pasito a paso. Aquí nos ponemos violentos. Saco RM a factor común. El 3 pasa a multiplicar. El LM pasa a dividir. Okay. Y nos acordamos que M minúscula es M mayúscula entre 6. Okay.
Entonces M mayúscula cancela. Lo que pasaba a multiplicar era un 3, no un 2. Perdón, ahí, funda eso. Ok. Entonces me queda. Omega va a ser igual a... cancelo el 3 con el 6 de abajo, entonces queda una R. El cambio de las velocidades dividido entre 2L. ¿Sí? Cuando sustituyo tengo que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, R es 0.6, sería 2 por L, que es 0.9. Muy bien. El cuidado lo tengo que tener acá. Velocidad inicial es 20 positivo menos en negativo el 5. Ese es un cuidado que hay que tener. Ok. ¿Cuánto les da? El L al cuadrado. Ah, tiene toda la razón. El L está al cuadrado. Gracias, gracias. Aquí va, falta un cuadrado. Entonces aquí falta un cuadrado. Ahora me preguntan en el chat que si R siempre es la distancia con la que un objeto o a la que un objeto colisiona con el otro. Sí. Y la distancia perpendicular. Para usar RMV es la distancia perpendicular. Que dice que esto da 9,26 radianes por segundo. Ok. Muy bien, eso estuvo fácil, digo yo. Ahora dice, ¿cuál es la rapidez angular de la barra justo antes de que colisione con el suelo? ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Cómo se les ocurre calcular? Él va girando y quiero calcular cuál es la velocidad final justo cuando colisiona con el suelo. Cinética rotacional. Eso sería cinemática, realmente, la palabra que usted anda buscando. No, bueno, sí, si usted se quiere complicar, pero el momento de torsión no es constante porque sería el peso y el peso y el ángulo entre el peso y el brazo de palanca va cambiando conforme eso va girando, entonces va aumentando. Entonces habría que integrar con respecto al ángulo porque la aceleración no es constante. No, no queremos irnos por la cinemática. O sea, se puede. Si usted quiere, pasamos aquí unos 20 minutos y le llegamos. Pero hay una forma mucho más fácil. Profe, no sé si, bueno, no sé si estoy bateando, pero se puede que el momento de torsión neto, digamos, es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Sí, es lo que estoy diciendo. El problema es que el momento de torsión neto varía con respecto al tiempo o respecto al ángulo girado. Cualquiera de esos dos. Es equivalente. Usted lo puede parametrizar como una con la otra. Entonces, esa alfa va a variar también. Y al final de cuentas, vamos a tener que hacer algún tipo de integral ahí para poder ver cómo es la función de alfa con respecto al tiempo o alfa con respecto al ángulo. Ahí se asustó mi perrillo. Disculpen. Ok.
Profe, una pregunta. ¿Y entonces en qué casos uno elegiría usar el momento de torsión neto? Ya se fue. Ok, ahorita le digo. Sí. Entonces, por ahí María nos dice que mejor usar la Yo tenía energía. una pregunta, Dígame. perdón. Entonces, ¿en qué momento uno decidiría usar como el momento de torsión neto? O sea, ¿en qué casos? Ojalá cuando sea constante. Ok. Si no es constante, lo mejor es como evitarlo. Lo más fácil, sí. Si hay otro camino, mejor tomar el otro camino. Y Ok, el otro camino es el análisis por energías, ok. que es lo que nos propone la otra compañera. Nos dice ahí, y con la energía cinética sí podría ser. ¿Cómo es el camino con energías? Entonces, ¿qué es lo que tendría que ver? Ahí nos pone la energía cinética, es I omega al cuadrado entre 2, perfecto. Eso nos va a servir ahorita. I omega al cuadrado entre 2. Pero, ¿qué es lo que hago con esto? Que básicamente, ¿qué principio necesito aplicar acá? Conservación. Ujú. Muy bien, se conserva la energía mecánica, ¿cierto? Entonces, si conservo la energía mecánica, tengo que poner dos puntos. ¿Cuáles serían los dos puntos de interés? Cuando lo golpea y cuando cae. Exacto, justo después de que lo golpeó, que la barra todavía estaba vertical y cuando la barra está horizontal. Entonces, el punto vertical, ¿verdad? Ese va a ser un punto de interés, y el punto final es cuando la barra está horizontal. Ok, entonces, aquí ya yo sé que el omega para el punto vertical es justo después de la colisión. Esto lo acabamos de calcular, 9.26. Ok. ¿Qué otro dato tengo que preguntar acá? La altura. La altura. ¿La altura de qué? De la barra. Pero la barra tiene 90 centímetros de largo. Del centro de masa, exacto. Yo pregunto por la altura del centro de masa, ¿verdad? Porque el centro de masa me dice en promedio dónde estaría actuando la gravedad. Actúa en el centro de gravedad, en el centro de masa. Entonces, ¿cuál es la altura del centro de masa cuando está vertical? 0.45 metros. Punto 45 metros, ¿verdad? Sería L medios. ¿Verdad? Y si yo divido L, que es 0.9 entre 2, 0.45. Perfecto. Ahora, pregunto lo mismo para el punto final. Omega es lo que ando buscando. ¿Verdad? El omega final es lo que ando buscando. ¿Y cuánto es la altura del centro de barra al final? Cuando está horizontal.
cero, exacto, ¿verdad? Llegó hasta el piso. Ok. Me quedaré con la mascota que sobrevivió. Muy bien, entonces, tengo la energía cinética final menos la energía cinética inicial más la energía potencial final menos la energía potencial inicial es igual a cero. Ok. ¿Alguna de estas se hace cero? La potencial final, ¿verdad? Cuando ya tocó el piso o cuando está a punto de tocar el piso. Muy bien. Entonces, ahora sí aplicamos el I omega entre 2. El I es el mismo al inicio y al final, pero lo que cambia es la velocidad. Okay. Y que aquí restando el MGH, ¿verdad? MG, voy a ponerlo CH. Ok. Y lo que quiero es este final. Todo esto es igual a 0. Muy bien, entonces. Despejar, ya una vez que tenemos esto, despejar es muy sencillo. Todo eso que está ahí restando lo pasamos al otro lado a sumar. Una vez que lo tengo así, entonces mando el 2 a multiplicar, la I a dividir. Multiplica el 2. Por aquí queda la I. Dividiéndolo, lo divide todo, ¿verdad? Lo multiplica todo, lo divide todo. Eso es una ventaja. Voy a cambiar I por lo que es. I es ml al cuadrado sobre 3. Ok. Ponerlo así. Cambiar los paréntesis. Ok. Aquí, nadie me lo comentó, pero sí tengo un dedazo. La M es la de la barra, entonces he estado usando M mayúscula. Voy a cambiarlo acá. M mayúscula, M mayúscula, M mayúscula. Y bueno, el I que mando a dividir es una ventaja que está ahí dividiendo porque me cancela ese M mayúscula. Ahora este I va a ser M mayúscula por L dividido entre 3. Entonces el 3 queda aquí arriba multiplicando. Okay. Entonces la M va a cancelar. Y puedo de una vez sacar entonces lo que queda. Omega final. Ya se calmaron, no sé si porque ya no tengo sala o porque si ya están calmados. Pero bueno, M6, abro paréntesis, el largo era 0.9 al cuadrado. Por omega inicial al cuadrado, 9.26 al cuadrado. Profe, disculpe, es que creo que por inicio se le fue a dividir el W inicial por 2, entonces no sé si eso cambiaría un poco al final. Tienes toda la razón, aquí falta un 2. Entonces, aquí falta un 2. Entonces aquí hay un 2. Okay, entonces aquí divido entre L de 0.9. Aquí divido entre 6. Y pongo los paréntesis y esto. Bueno, ahora es lo que quería mover. Ahí está. Eso es lo que cambia. Gracias. Si logro seleccionar el paréntesis, la vida sería tan bella. Ahí está. Ok. Y aquí estaba multiplicando. ¿Verdad? La M se canceló. 9,8 por la altura que habíamos dicho que era 0.45.
Ok, entonces mientras ustedes lo calculan y lo ponen en el chat, ya vengo. Compañeros, ¿quién se canceló? La L. Sí. No, la M. La M. La M mayúscula de abajo con la con la gravedad y la altura. Sí, tal vez la L debía estar al cuadrado, no sé. Ay, Dios mío. La L está al cuadrado, porque vamos, la L al cuadrado. Ah, no, pero ¿sabe qué es lo que está raro aquí? Hay dos M, las dos M se cancelan. No sé. No sé, digamos, Sí, yo por factor estoy común. pensando que es esta la que se cancela con esta, pero no sé. Ah, sí, sí, tiene razón. Por factor común sí se puede sacar los dos M. Entonces sí tendría sentido, porque solo nos quedaría L abajo y L al cuadrado arriba y gravedad por altura en la otra parte. Ujú. Sí, 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 tiene parece sentido, que tiene sí. sentido. Nada más que el no pusieron, ah, no, sí, no pusieron la velocidad inicial, no. O estoy equivocado. Ah, no, sí, la pusieron, mentira. Todo bien, todo bien. No sé, está acá. Es que Cuando cambia el me W. confunde tantos números y sin paréntesis, como están al cuadrado y son con decimales. Ujú. Sí, no, pero sí, es hasta que cambia el W ya pone la velocidad, para que no se haga todo largo. Creo. ¿Alguien ya lo sacó? O voy a traer mi calculadora. Creo que voy a traer mi calculadora. Ok, 10.33, 10.88. Esperamos que el compañero traiga la calculadora a ver cuánto le da a él. Una pregunta, en el L que está en el denominador, digamos, ese no va al cuadrado. Tiene usted toda la razón. Ok, vamos de nuevo. Bueno, pueden Oye, corregir. pero en ese caso no se cancelaría ml al cuadrado con ml al cuadrado también. Y, ok, entonces, hay dos opciones. Si usted quiere cancelar eso, es porque usted lo está metiendo aquí en la raíz, en el paréntesis, ¿verdad? Y entonces cancela con este, y esto de aquí cancela con eso de ahí, pero queda acá, ¿verdad? Bueno, porque lo tengo que distribuir, entonces aquí queda el 2 por 3, que aquí con el segundo también. Entonces, si usted quiere cancelar todo eso, lo puede cancelar en el primero, pero tiene que aparecer en el segundo. Y ahí la M cancela con M. Porque al final de cuentas, usted necesita distribuirlo en el paréntesis. Ok, ahora sí, entonces ya le dio 10.88. Ahora, esta es una forma alternativa de ponerlo. Voy a ponerlo por acá. Entonces, 10.88 radianes por segundo al cuadrado. Ok. ¿Dudas? Sí, yo subo la clase. Por ahí, no sé si quién me preguntó. La clase pasada sí la había subido, apenas terminó, pero cuando la subí le di clic y lo puse en una lista de reproducción que no era. Tal vez por eso alguna gente no la encontró.
Pero sí, sí, apenas termine la clase yo la subo. Ok, y eso es lo que me ha mandado hasta el momento. No sé si tienen alguna otra duda que quieran revisar. Profe, yo tengo 4. Ok. Ok, pero no puedo pasar las fotos en el chat, entonces no sé si me dejas compartir. Ok, voy a dejarle, denme un segundo, dejo compartir y le doy permiso. Ok. Si quiere las enseña las 4 una vez, ya puede compartir. Puedo enseñar las 4 una vez y les tomo pantallazos a todas. Ok. Ok, ya tengo el pantallazo esta. Vamos con la pregunta 7. Aquí tengo la pregunta 5, la 7. ¿Y cuáles son las otras dos? Solo vi estas dos, perdón. Mientras tomaba los pantallazos. Comienzo con esas dos primero, entonces. Ok. La 4. Ok. ¿Cuál sería la última? No vi cuál fue la última, perdón. No entendí. Ay, perdón, profe, estaba muteada. Era, era esta la 4, pero te estaba diciendo que no me acuerdo bien cuál es la otra que tengo que quería revisar. Entonces, la voy a revisar bien. No, esa está. Ya la La encontré. 4, ¿verdad? Yo copié la 4, sí. Ok. Mm, Ok, voy a comenzar con esas tres que me mandó para que no se nos acabe el tiempo. Entonces, empecemos con eso, las 5. Dice, ok, tengo masa 1 es 5 kilogramos, masa 2 son 4. Se desliza sobre una superficie lisa, o sea, no hay fricción. Y el radio de la polea es 0.2 metros. ¿Ok? El cable no resbala sobre la polea y la aceleración de M2 es 3.5. Esa es la aceleración de todo el sistema. Me pregunta cuál es el momento de inercia de la polea. Ok, entonces, centrémonos en la polea. Entonces, lo que pasa en la polea es lo siguiente. Bueno, ok, vamos despacio. Lo que pasa en la polea es lo siguiente. Eh, la aceleración angular, o bueno, la aceleración de todo el sistema, que es esa 3.5, va a ser la misma aceleración tangencial en la polea, y entonces la polea va a sentir una aceleración angular, ¿verdad?, relacionada con esa aceleración de todo el sistema a través de esta ecuación. Entonces la aceleración angular que siente la polea va a ser A entre R. ¿Okay? Muy bien. Ahora yo necesito el momento de inercia de la polea. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la suma de momentos de torsión. ¿Dónde está el signo de suma? Suma. Ah. Entonces, la suma de momentos de torsión es igual a I por alfa. Ok. Entonces, esta es la I que yo quiero. Entonces, yo lo que necesito es los momentos de torsión. El alfa ya lo tengo, es A entre R, pero los momentos de torsión. Pasa lo siguiente, aquí estoy considerando la polea, entonces tengo una tensión que jala aquí para abajo. Okay. Y tengo otra tensión que no va a ser la misma, que jala aquí para allá, hacia la izquierda.
Entonces voy a llamar esa la tensión 2 porque va con la masa 2. Y esta aquí abajo la voy a llamar la tensión 1 porque va con la masa 1. ¿Ok? Entonces necesito saber cuánto es T1 y T2. ¿Por qué ahora las tensiones son diferentes? Porque yo les había dicho que la tensión es la misma a lo largo de la cuerda desde un punto de agarre hasta el siguiente. Normalmente la polea no la consideramos como un punto de agarre porque su momento de inercia es tan pequeño que no me va a afectar. Pero en este caso, la polea tiene un radio suficientemente grande, son 20 centímetros, como para que sí afecte. Entonces ahora sí vamos a considerar la polea y entonces la polea sí es un punto de agarre. Entonces la tensión es la misma desde la masa 2 hasta la polea, está la tensión 2. Ese es de un punto de agarre al siguiente. Y luego hay un punto de agarre en la polea y hasta M1. Entonces ahí hay otra tensión diferente. Analizando las masas, en la masa 2 tengo que la tensión 2 es lo que jala a la masa 2 hacia la derecha. Entonces tensión 2 va a ser masa 2 por la aceleración del sistema. La otra masa es un poquillo más complicada, siente la tensión 1 hacia arriba, siente el peso 1 hacia abajo y hacia abajo va la aceleración. ¿Verdad? Pero bueno, no es nada del otro mundo, simplemente pasamos ese peso al otro lado a sumar. Y entonces aquí me queda que la tensión 1 es el peso menos masa 1 por aceleración. Podemos simplificarlo un poco más y sacar masa 1 a factor común. Okay. Y entonces ahora sí, vengo aquí a la suma de fuerzas. Entonces cada una de esas fuerzas son tangenciales al círculo. Entonces entre esa tensión y el radio hay sí o sí un ángulo de 90. Entonces el momento de torsión va a ser radio por T1 y radio por T2. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos tiene un momento de torsión positivo y cuál tiene un momento de torsión negativo? ¿Qué dirían ustedes? Pero uno es negativo. T1 es negativo, exacto. T1 es negativo, T2 es positivo, porque va hacia el otro lado. ¿Ok? Luego tengo el momento de ¿Por qué inercia. T1 negativo? Porque va para abajo. Porque si T1, si solo jalara T1, ¿cómo giraría esa polea? ¿Con las manecillas de reloj o contra las manecillas de reloj? Con las manecillas del reloj. Exacto, entonces negativo. Ok, listo. Okay. Del otro lado tengo I alfa. Ahora, pregunta, ese giro que hace la polea, ¿el giro en sí va a ser positivo o negativo? ¿Cómo tiene que girar la polea para que el sistema se mueva en el sentido que uno espera que se mueva? Negativo. Va a girar negativamente, ¿verdad? Esa polea sí o sí va a girar con las manecillas de reloj porque la masa 1 va bajando y la masa 2 va hacia la derecha. Entonces, T1 va a ganar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, de aquí lo que necesito es el I, entonces voy a mandar el menos alfa a dividir. Ok. El menos ahí que estás dividiendo lo que hace es cambiarme los signos arriba en el numerador. Entonces este menos de acá va a hacer que este quede positivo y este negativo. T1 habíamos dicho que iba a ser M1 por... ¿Cómo es? Sí, M1. No, era una M. M1 por la diferencia de G menos A. Ok, eso es T1. Y T2 iba a ser M2 por A, simplemente. ¿Verdad? Alfa, entonces habíamos dicho aquí arriba, alfa es A entre R. Ok. Y eso lo está viendo todo. Ok, podemos simplificar esto un toquecito para la hora de meterlo a la calculadora, no se vea tan horrible. Voy a sacar R factor común acá arriba. Que es lo único que puedo sacar a factor común y que haría al cuadrado.
Lo único que puedo hacer para que no sea tan horrible en la calculadora. Y bueno, calculemos para ahí. Entonces, R 0.2 al cuadrado, abro paréntesis, M1 es 5, M2 es 4. Ajá. Entonces tengo 5 por la diferencia entre 9,8 y la aceleración que es 3.5, menos M2 que es 4 por 3.5, todo eso dividido entre 3.5. ¿Cuánto les da? $0.2, que sería la C. Bueno, no sé cómo ponerlo. Ok. Ahí está. ¿Dudas? Profe, ¿por qué sube el R arriba? O sea, ¿cómo se hace eso para que suba así al cuadrado? Ah, porque, bueno, lo que queda al cuadrado es porque saqué un R factor común, pero respondiendo su primera pregunta, tengo una fracción de este tipo. A sobre una fracción B entre C, ¿cierto? Esta es la fracción que tengo. Entonces, ese A es lo mismo que poner, eso es lo mismo que poner A sobre 1 sobre B entre C. Entonces, estas dos fracciones de aquí se están dividiendo entre sí. Entonces, yo hago internos por internos. Este por este y queda abajo. Y externos por externos. Este por este y queda arriba. Entonces, esto quedaría. Tengo que poner A por C entre 1 por B. Una división de fracciones. Y entonces aquí tengo eso mismo acá, ¿verdad? Es A entre R, entonces el R queda arriba. Porque, sí. Y queda al cuadrado porque saqué un R factor común. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Okay. Muy bien. Veamos la siguiente. La pregunta 7 dice en el momento de inercia de una varilla delgada, uniforme y de longitud 1 metro respecto a un eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos es 0.08. Calcula el momento de inercia de esa varilla respecto a un eje transversal que pasa por su centro de masa. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Entonces, una es decir, ok, el I que me dan es igual a ML al cuadrado sobre 3. ¿Okay? Y el I que me piden es el del centro de masa, que sería ML al cuadrado sobre 12. Yo conozco el I que me dan, 0.08 kilogramos por metros al cuadrado, y conozco el largo. Entonces, una opción es, con el I que me dan, calculo la masa, y luego la sustituyo en el otro. Esto me parece que es lo más fácil. La otra opción es hacer el inverso del teorema de ejes paralelos, pero me parece que eso es complicación. Sí, por eso también son desmadre. Si no, calculamos una masa, más sencillo. La masa es 3i entre L al cuadrado. Ok. No lo voy a calcular porque soy físico y meter cosas en la calculadora no es lo mío. No sé si se han dado cuenta.
Entonces lo sustituimos acá. Entonces aquí tengo, en vez de m, tengo 3i al cuadrado, perdón, 3i entre l al cuadrado. Entonces el l al cuadrado cancela. Y el 3 cancela aquí con el 2 y queda solamente un 4. ¿Vieron? Es mucho más sencillo. Entonces simplemente sería 0.08 dividido entre 4. ¿Cuánto les da? Sería la D. 0.02, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien. Ven, siempre hay una forma de complicarse. Pero bueno, ¿dudas con esta? Ok, No, creo que no. muy bien. Y la última que me pasó es esto. Tengo una medida, a medida que un objeto, perdón, se mueve del punto A al punto B, solo dos fuerzas actúan sobre él. Una fuerza no conservativa que hace menos 30 julios de trabajo y una fuerza conservativa que hace 50 julios de trabajo. Ujú. ¿Cuál proposición es correcta al mover el objeto de A hasta B? Ok, vamos una por una. La energía cinética del objeto disminuye y la energía mecánica disminuye. Eh, mm, Que la mecánica, digamos, lo que yo pensé, profe, fue que la mecánica está constituida por la suma de cinética y potencial. Entonces eso significa que van a relacionarse de cierto modo, digamos, que van a ser como de cierto modo proporcionadas. ok. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a escribir la ecuación argota de la conservación de la energía. Tengo energía interna más energía, el cambio, la energía potencial. Entonces el cambio acá, más el cambio de la potencial es igual al trabajo de fuerzas externas más la suma de transferencias. ¿Dónde está la suma? Acá. La suma de transferencias, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sabemos con respecto a esto? Lo que sabemos es que el cambio de la energía interna, si es una fuerza no conservativa, podríamos ponerlo acá. Esto es un menos 30. Y aquí es una fuerza conservativa. Entonces, el trabajo que hace esa fuerza conservativa lo puedo ver como energía potencial que se almacena. Ok. Puedo verlo así, no estoy seguro. No, ahí no dicen que eso es un trabajo, entonces pongámoslo como un trabajo, una fuerza externa. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué opciones tengo? Tengo que ver si la energía cinética aumenta o disminuye. Tengo que ver si la energía mecánica aumenta o disminuye. Ok, ¿qué es la energía mecánica? La energía mecánica, voy a verlo como el cambio. Que el cambio en la energía mecánica, que es E, es diferente a la E interna, ¿verdad? Va a ser el cambio en la cinética más el cambio en la potencial. Ahora, esa sí o sí disminuye. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza no conservativa. Entonces, la energía mecánica, en tanto que hay una fuerza no conservativa, disminuye. Entonces, esta disminuye porque tengo una fuerza no conservativa.
y es una fuerza no conservativa o negativa. Entonces me la va a disminuir. Entonces me quedo con las primeras dos. Alguna de estas dos tiene que ser correcta porque la energía mecánica disminuye. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? Ok, la cuestión es la siguiente, es una fuerza no, es una fuerza conservativa la que hace más trabajo. Entonces, sí, lo vamos a ver como el trabajo de una fuerza externa. Voy a ignorar por el momento que aunque sea una fuerza conservativa, eso lo puedo traducir como una energía potencial, pero el enunciado no me lo dice en términos de energía potencial, me lo dice en términos de energía externa. Va a cancelar también la suma ahí, porque no hay transferencias. Y bueno, al final de cuentas, cuando yo despeje de aquí, la energía cinética va a aumentar. Ahora va a quedar positivo. Entonces, y esto también me lo dice como que si fuera un trabajo. Entonces, aunque fuera cambio de energía interna, lo que va a hacer, estoy viéndolo como un trabajo por el momento. Okay. Entonces, sí, esto queda positivo, queda en 20. Entonces, la energía cinética queda como un número positivo, entonces aumenta. ¿Se entiende la lógica? Porque es que aumenta cuando el resultado es positivo. Porque eso Con el tiempo, significa que, eso. porque el final es más grande que el inicio. ¿Verdad? Vean que siempre que tengo un cambio es final menos inicial. Si el cambio es positivo es porque el final es más grande que el inicio y cuando hice la resta quedó positivo. Si el cambio es negativo es porque el final es más pequeño que el inicio. Entonces cuando hago la Ah, resta, bueno, final sí. menos inicio, queda negativo. Ujú. Lo que me queda así como un poco enredado es porque, o sea, porque se relaciona la fuerza no conservativa con la mecánica. Por la ecuación larga, digamos, por esta de cambio de energía interna más la otra del trabajo al final. Porque la energía mecánica solamente considera fuerzas conservativas y energía cinética. ¿Okay? En el momento en que hay una fuerza no conservativa, eso me va a afectar la energía mecánica, ¿verdad? Ya no va a ser Okay. constante. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dependiendo de, ¿verdad? El cambio de la energía mecánica siempre entonces va a ser igual a podemos ponerlo así, al trabajo de una fuerza no conservativa. ¿Okay? Al trabajo no conservativo, pongámoslo así. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es una energía que está dentro del sistema y que solo contempla lo cinético y potencial, o sea, fuerzas conservativas. El momento en que hay una fuerza no conservativa, esa fuerza no conservativa va a modificar la energía mecánica del sistema. Si el trabajo de esa fuerza no conservativa es positiva, es porque esa fuerza le está metiendo energía al sistema. Podemos pensar en una batería, en un circuito eléctrico. La Ujú. batería hace un trabajo no conservativo porque le mete energía continuamente al sistema, ¿verdad? Pero sí, o podemos pensar que hay un chiquito en un columpio y usted está detrás empujando al chiquito. El chiquito es su primo y usted está ahí empujando a su primo, ¿verdad? Entonces, la fuerza que usted le hace al chiquito, a su primo, al empujarlo, es una fuerza no conservativa que le mete energía al columpio, ¿verdad? Ujú. Entonces, la energía mecánica del columpio y su primito aumenta. Ahora, si consideramos, por ejemplo, el rozamiento con el aire es una fuerza no conservativa que siempre tiene trabajo negativo. Entonces, si está el suprimito solamente columpiándose solo, se llega a detener. ¿Por qué? Porque tuvo rozamiento con el aire y ese rozamiento con el aire fue haciendo trabajo negativo, restando energía interna, energía mecánica. Le va quitando energía mecánica, le va quitando, hasta que ya no queda nada, ¿verdad? Ujú. Entonces las fuerzas no conservativas cambian la energía mecánica.
¿verdad? Si no tengo fuerzas no conservativas, significa que la energía mecánica es constante. Ujú. Sí, ¿Ok? listo, ya ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, profe. Con Bueno, gusto. no sé, me quedaba una pregunta, pero ya estamos con poco tiempo, entonces, no sé. Ok, sí, démosle, démosle, solo es Gracias. una, ¿no? ¿Qué tanto tiempo puede quitar una pregunta? Si se tienen que retirar otras clases, voy a seguir grabando para que puedan verlo después y se puedan retirar con tranquilidad. Sería hasta 14, un segundo. Listo. Listo. ¿Sí? Entonces la última pregunta de la compañera es esta. Tiene un bloque de 10 kilogramos, es empujado hacia arriba por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados, 37, perdón, con respecto a la horizontal. El bloque sube una distancia de 5 metros sobre el plano. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es 0.2 y la fuerza empuje se aplica paralela al plano. Ok, me dice, ¿cuál es el cambio en la energía interna del sistema debido a la fricción? Entonces, aquí hay que hacer un pequeño análisis del sistema. Como tal, tengo un plano inclinado ahí como a los 37 grados, más o menos, eso no son, pero no importa. Y entonces, está la horizontal. Respecto acá están los 37 grados. Cuando yo analizo el bloque, y ahí va el bloque sobre el plano, el peso va hacia abajo en la vertical. Ok. Darle color a ese bloquecillo. Muy bien, tengo la normal que iría con un ángulo de 90 con respecto a la superficie. Y tengo la fricción que iría paralela en contra de la superficie, en contra del movimiento, perdón, y la fuerza con la que empujo que va hacia arriba. Ok, démosle nombres a cada una. Normal, mg. Esta es una fuerza F que yo le meto y esta es una fuerza F minúscula que sería la fricción. El peso va a tener con respecto a la dirección normal el ángulo del plano. ¿Okay? Muy bien. Ahora, luego me dicen que la distancia que sube es de 5 metros. Entonces el cambio en la energía interna acá es debido a la fricción que recorre esos 5 metros que voy a llamar D. Son 5 metros. Coeficiente de fricción mu va a ser solo voy a poner mu, sabemos que es cinético, 0.2, va a ser mu por n, que eso va a ser cambio de la energía interna, o sea, esto va a ser, ahora, como la fuerza que yo aplico dice que es paralela al plano, entonces no me modifica la normal. Ajá. Entonces sería mg por el coseno del ángulo. Y sí, donde cita es 37. Y sí, eso sería. Sí, como dijo Jimena en el chat, solo sería multiplicar la fricción por la distancia.
Ok, está bien. Listo, entonces. Ok. Tengo que ponerle un poquito más de cabeza a entender bien este tipo de problemas, pero nada más. Muchas gracias, profe. Con gusto. Sí, pensé que no me daban la masa por algún motivo. Pero no. Ahí está. ¿Cuánto le da? Sí le da. Sí, 0.078. sí, da Perfecto. 0.79, pero sí queda. Ok, está cerca. Ok. Eso sería. Ok, listos, entonces. Muchas gracias, profe, que tengas buen día. Con gusto. Igual vean que aquí sí hay que tener el cuidado de asegurarse, por eso hice el diagrama, asegurarse que la fuerza de cuál es la fuerza normal, ¿verdad? Ujú. Eso es como lo primero que hay que asegurarse. Ok. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, nos vemos. Éxitos en el examen. Gracias. Pura vida. Gracias. Gracias, profe. Con gusto. Ahí miedito, Gracias, profe, ahí profe. miedito. No, dele sin miedo, con ganas. Sí se puede, sí se puede. Fuerza, ánimo. Sí.